Buenas noches, Diana. Hola. Vamos a empezar Listo. por acá. Yo de repente tal vez no hable tanto hoy porque ando con una rinitis horrible, así que voy a escucharles. Yo les escucho más de lo que hablo. Pero eso, sería interesante empezar pueden usar las manitos, ahí nos comentan que vieron en Inception, de todo lo que hemos estado hablando, que les llamó la atención, que pudieron identificar ahora que hay más herramientas, digamos, para entender el enfoque junguiano, porque como decía ayer, ya él es súper junguiana la película, súper junguiana. ¿Quién quiere alzar su bella manito? Ay, no sean tímidas, tímidos. Vamos a comenzar con el círculo de palabras, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar de una con Inception. Siento que yo vi esa película hace 10 años y pues en ese entonces estaba más interesado como en el enfoque freudiano y ahorita que la volví a ver es como wow, es increíble cómo se aplica la teoría junguiana en el guión de la película. Obviamente pues es ciencia ficción, pero pues es muy interesante en muchos aspectos, pero quisiera como que en lugar de la dinámica que hemos estado haciendo donde compartimos nosotros y después analizamos, sino que de una empecemos ya con lo que, como ya hemos tenido un mes de adentrarnos en ciertas ideas, en ciertas teorías, en ciertas técnicas, como de una entremos y que podamos entretejer entre todos los análisis de la película. ¿Qué personaje les llamó la atención? ¿Qué escenas fueron las más importantes? ¿Cómo vieron que se manejó el tema de los sueños? ¿Cómo se manejó el tema del inconsciente? ¿Cómo se interconectaban los sueños a nivel colectivo, entre todos, por ejemplo, entre todos ellos en un avión y todos ensoñando y compartiendo los contenidos oníricos? Pero bueno, los dejo. Pía, quisiera empezar. Voy, sí. Bueno, algo que, que me gustó de la película, recuerdo también, es como la parte del final, cuando él tira ay, no recuerdo cómo es, que él como que esa era como la manera de él identificar si estaba o no estaba en la realidad, pues. Entonces, que esa parte sí se me quedó porque al final como que la escena se acabó y nunca se supo si estaba en la realidad o estaba en el sueño, pues. Entonces, eso me pone como a pensar así como de qué diferencia hay, pues, qué diferencia hay entre el sueño y la realidad, pues, de que al final todo lo que se refleja en la realidad dentro de nuestro eh, inconsciente es como que sale a través de los símbolos de los sueños, pues. Entonces, esa parte fue como que también me captó bastante la atención de que eso, no sé qué más, no estoy tratando de Genial. recordarme. Y de una u otra forma, yo creo Pero, que esa es la gran genialidad de la película, ¿no? Que al final nos permite quedar en una duda, y es la duda que tenemos ujú, inclusive en cómo diferenciar sueño de realidad, ¿no? Y la película logra ujú, generarlo. Es interesante también preguntarnos qué es un tótem, cómo un ujú, tótem puede representar la conexión con la realidad o la conexión con un sueño, cómo un tótem tiene, al ser un símbolo de poder, depositamos un contenido psíquico en ese tótem para dar un significado, ¿no? Y pues muchas veces la película nos permite evidenciar el poder del símbolo, ¿no? El poder ujú, de un tótem como elemento simbólico, mmm, como por ejemplo en un proceso de duelo, un símbolo nos puede transformar, le puede dar sentido a nuestra vida, como frente a la confusión que muchas veces genera la realidad, un tótem puede enraizar el sentido, digamos. Eso me parece muy interesante. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Creo que algunos compañeros tienen la mano levantada. Mayra, ¿quieres compartir? Sí, digamos, buenas noches. Mira que es muy cierto lo que tú dices que, bueno, digamos la película yo la vi hace mucho tiempo, como hace unos 2, 3 años, pero en ese entonces tenía otro tipo de mentalidad. Y ahora con todo el conocimiento que tengo de los sueños, se ve desde una perspectiva muy diferente. Ya no se ve desde el tema así de ciencia ficción, sino se aterriza más al tema de los sueños. Y por ejemplo, estoy viendo videos de análisis de esa película y, por ejemplo, se dicen que el tótem de DiCaprio es la pirinola, creo que se llama así, pero esta persona dice que el tótem de él en realidad es el anillo de matrimonio, porque digamos, cuando él está despierto, no se le ve el anillo en la mano izquierda y cuando está dormido lleva el anillo, que simboliza todo el conflicto que él tiene con la esposa porque todo gira en torno a la culpabilidad y cómo esa culpabilidad hace que él sienta que la esposa siempre lo está persiguiendo para matarlo y atacarlo. Es esa culpabilidad, solo es como una proyección que él siente. No es que la esposa le quiera hacer daño, es él mismo haciéndose daño a sí mismo por esa culpabilidad. Entonces yo como que cogí algunas ideas más que escenas, como cogí unas ideas que decían en la película y por ejemplo lo primero que puedo rescatar es lo del sueño repetitivo, que es lo que hemos venido diciendo. Los sueños repetitivos es donde más tú le debes prestar atención, y más si es una pesadilla, porque es ahí donde tu inconsciente te está diciendo lo que ayer decía Milena, te está diciendo, presta la atención. No le estás prestando atención en el consciente, entonces te lo voy a llevar a los sueños hasta que por fin le pongas atención. Lo otro es, por ejemplo, que nosotros a través de los sueños solo vemos proyecciones. Entonces, no es que esta persona sea mala o esta situación sea mala, no, es porque tú lo percibes así y es a través de esas proyecciones que nuestro inconsciente intenta comunicarse con nosotros. También hay una frase interesante que dicen y es que los sueños vienen a despertarnos. Me pareció como muy curiosa porque en verdad es así, los sueños están ahí para ayudarnos a guiarnos y a entender muchas cosas de nuestro consciente. Y por ejemplo, la dicotomía que existe entre sueño y realidad me hizo pensar en el cuento de Chun Tzu. No sé si lo han escuchado, si me permiten leerlo. Dice esto, eras una vez yo, Chuanxi, soñé que era una mariposa revoloteando de aquí para allá a todos los efectos de una mariposa. Solo era consciente de mi felicidad como una mariposa sin saber que era Chuanxi. Pronto desperté y ahí estaba yo mismo de nuevo. Ahora no sé si yo era entonces un hombre soñando que era una mariposa o si ahora soy una mariposa soñando que soy un hombre. Entre un hombre y una mariposa hay necesariamente una distinción. La transición se llama la transformación de las cosas materiales, que es con lo que juega la película al final, de estoy soñando o no estoy soñando, y mi conclusión es que al personaje DiCaprio no le importa. A él no le importa si la pirinola para en algún momento, él solo está feliz porque por fin pudo vencer como esa culpabilidad, pudo perdonarse a sí mismo y pudo aceptar la realidad y por eso la recompensa que le da la vida es por poder ver las caras de sus hijos, que eso era lo que él más anhelaba. Lo otro, por ejemplo, entender que hay diferentes tipos de profundidad en el sueño, diferentes tipos de conciencia. Para mí eso fue muy loco entenderlo porque yo decía, no es solo el consciente, sino hay otras capas más y más profundas y entre más te adentras, es como llegar al limbo, porque de cierta manera es verdad, mientras más te acercas al centro, más está el limbo. Y en Matrix también se habla de Sí, lo en mismo. mates también. Lo otro que me quedó sonando es al subconsciente lo motiva la emoción y no la razón. Todos nuestros sueños están motivados es por temas emocionales. Por eso no creo que toca poner lógica de no, soñé esto porque pasó esto. No, solo son aspectos de tipo emocional. Y que además, ¿qué más puse acá? Ah, bueno, tu culpabilidad fortalece el recuerdo, el tema de la culpabilidad. A medida que él sentía más culpa, se fortalecía más el recuerdo de la esposa. Y solo cuando él perdonó y confrontó esa situación fue que por fin pudo soltar ese recuerdo y sanar, entre comillas, si lo llamamos así. Mm, y ya como lo último, eh, no sé, me parece como un tip bueno para el tema de tener sueños lúcidos, preguntarte cómo llegué a este lugar. Fue, y es verdad, digamos, en los sueños nunca nos hemos hecho esa pregunta de cómo llegué acá. Entonces fue como una estrategia muy buena si alguna persona, incluida yo,
está Mm. interesada en el tema de aprender a tener sueños lúcidos. Y eso fue como las ideitas que Genial, pude recoger de la película. genial. Sabes que ahorita que compartes esto me pongo a pensar en todo el tema del arquitecto, ¿no? Siempre había una persona que era elegida para ser el arquitecto del sueño. Y eso es interesante, pensar que nuestros sueños son una arquitectura de nuestro inconsciente. Eso me pareció hermosísimo, ¿no? Y creamos unos laberintos y creamos unos mapas dentro de nuestra propia psique. Eso me pareció increíble. Lo otro que compartes me genera mucha alegría porque cuando estaba viendo la película yo dije, el tótem que lo conecta a él con la realidad es el tótem de la esposa, no es el tótem de él. Y eso tiene que ver precisamente con su proceso de duelo, lo que de una otra forma lo está anclando a la realidad, o más que con la realidad, inclusive digamos, con ese perderse en el mundo onírico, eh, es el tótem que su esposa elegía para distinguir entre el sueño y la realidad. No era el tótem propio. Y yo me pregunté eso, ¿cuál es el tótem de él? Sino que no hice el ejercicio de leer interpretaciones como para que no me interfirieran, pero me parece genial identificar que el tótem de él podría ser entonces el anillo, ¿no? Y eso que compartes también me parece importante ver cómo la película retrata un proceso de duelo y la relación con el mundo onírico, ¿no? Entonces, un símbolo increíble de la película es el ascensor, ¿no? Cómo él va bajando en el ascensor de la memoria y hay ciertos aspectos que están encadenados, que están cerrados, que no se pueden ver, ¿no? De diferentes escenas de su vida. Lo otro que pensé mucho en Jonathan es el tema del acto simbólico, ¿no? Cuando él al final de la película mata directamente a la esposa. Eso es fundamental en su proceso de duelo, ¿no? Hoy hablaba con una persona que estoy acompañando y ella está en un proceso de duelo por el tema de terminar una relación muy significativa y está soñando que lo mata, ¿no? Como que lo mata y por un lado pues le tiene una rabia ni la berraca, pero pues por otro lado literalmente es ese sueño revelándole la necesidad de hacer ese acto simbólico de cerrar, de matar al otro. Él estaba tan aferrado a la imagen onírica de su esposa, a la imagen que tenía de su esposa, ¿cierto? Y a la culpa que tenía esa imagen, sobre todo, que ella era la villana, que ella era la que de una u otra forma también atacaba a otros en el sueño, y matarla era un acto de poder cerrar ese ciclo, ¿no? Y estuve leyendo, porque no vi videos de interpretación, pero leí algo sobre lo que comentó el director sobre la película, y decían que en la última escena él deja girando el tótem, pero se va. Y eso es significativo, porque él deja de prestarle atención al tótem. En lugar de quedarse como siempre, él era obsesionado con distinguir si era realidad o sueño, ¿no? Siempre él, después de que se levantaba de un escenario muy fuerte, él iba y miraba de forma angustiante, y en esta última escena, él tira el tótem y sale y se relaciona con los hijos. Lo complejo es que los hijos tienen la misma edad y tienen la misma ropa y es el mismo momento exactamente de su memoria, ¿no? Pareciera que volviera el boomerang de una memoria. Pero, es que nos juegan mucho con los escenarios, ¿no? Pero el actor que es el viejito, ¿no? Que es el papá, no se sabe si es el papá de él o el papá de la esposa. Yo no entendí muy bien si era el papá de quién, pero bueno, tiene esta figura de abuelo sabio, es el suegro del protagonista, exacto, es el papá de la esposa, que juega un poco el papel del abuelo sabio. Mm, eh, Él en una entrevista dice que cuando a él le entregaron el guión, él le dijo al director de la película como, bueno, ¿cómo distingo yo qué es la realidad y el sueño? El guión se me es muy difícil. Y el director le dijo, donde sales tú es la realidad, ¿no? Y en la última escena aparece él, ¿no? Así que queda uno igual así, queda uno, bueno, el tótem siguió girando o se detuvo, es una imagen similar a la de su memoria o es la realidad, porque aparece el abuelo sabio al final del proceso de duelo, interesante, ¿no? ¿Qué otras cosas, qué otras A mí, aproximaciones les llegaron? Ujú. a mí también me pareció súper chévere que Mayra haya mencionado el cuento de Chuang porque el efecto mariposa es algo que me viene dando vueltas desde una ceremonia de hongos que tuve en septiembre. Y yo me sentí en ese efecto mariposa, o sea, literalmente yo sentía que estaba como despertándome en distintas como versiones y vidas que estaba viviendo. Y recuerdo que yo estaba con otras dos amigas y cada una estaba como en lo suyo
y yo solo estaba como tirada así, como Pero bueno, viajando de una a otra, gracias, viajando Lucy. de una a otra. Y, y en ese sentido, pues me parece que la historia de Chonsu en realidad no está planteando algo eh, como de ciencia ficción. O sea, me parece que en realidad plantea algo muy interesante sobre cualidades de la realidad, sobre cualidades de habitar distintas dimensiones y de que lo que nosotros podemos percibir a través del cuerpo no es todo lo que hay. Y que más bien cuando podemos conectar con una realidad que no está limitada por el cuerpo, eso lo vemos como irreal, como que eso no es la realidad. Entonces esa necesidad compulsiva de estar comprobando qué es realidad, qué no es realidad, porque si no lo puedo distinguir, entonces pierdo la razón, como le pasó a la esposa de él, em, que no es que el no poder diferenciar la realidad fue lo que la mató, sino las mismas obsesiones de ella con sus propios ideales, sus expectativas de lo que supuestamente era una vida, o sea, era su manera de ver las cosas, no el hecho de no poder crear como esta diferencia de son mis hijos reales o son unas proyecciones, por ejemplo, o sea, tenía que ver con lo que estaba pasando dentro de ella y en realidad es así para absolutamente todo, ¿no? No todas las personas vivimos la vida de una manera y de hecho lo hacemos y la vivimos y la entendemos y la percibimos de manera muy diferente. Eh, y eso, pues como que siento que ese tema del efecto mariposa a mí me mueve mucho porque como que habla de algo mucho más profundo que creo que todavía tampoco se nos permite experimentar como tan fácilmente en una realidad limitada por el cuerpo. ¿Quién seguía? No, ya perdí el orden. Ven, yo quisiera comentar un poquito lo que compartiste. Del efecto mariposa me pongo a pensar mucho en la teoría junguiana de la sincronización, de la sincronización, ¿no? De la sincronía, ¿no? De la realidad, como un aleteo de una mariposa, Sincronicidad. pues eso, sincronicidad, sincronicidad. El aleteo de una mariposa puede modificar el curso, ¿no? Y eso nos permite entender de que la realidad no está la realidad, ¿no? La dinámica un poco de la existencia no está tanto determinada por una linealidad de causa y efecto, sino por el cúmulo de diferentes factores que están en diálogo. Y esos factores somos personas, somos animales, somos plantas, somos planetas, ¿no? Que están en un constante movimiento, en un constante dinamismo afectándose y transformándose y vinculándose entre sí, ¿no? Entonces no podemos decir como, no, es que yo me accidenté porque el que venía se me cruzó y nos chocamos, no, es que fue la suma de factores, la calle, el día, la hora, las personas que estaban allí, la forma en la que yo estaba pensando, la forma que la otra persona estaba pensando, las dos vidas que colisionan, es decir, pues desde y yo recomiendo mucho El secreto de la flor de oro para entender un poco esta dinámica o acercarse un poco a esta dinámica de la sincronicidad que rompe con ese pensamiento lineal, ¿no? Y nos permite tener una relación más fenomenológica con la realidad. Y con esto que nos compartía Mayra sobre el poema de la mariposa, me pongo a pensar un poco en esa pregunta que la fenomenología se ha hecho aquí ven, podemos poner por ahí el silencio, Jonathan, el micrófono. Perdón, Tranqui, tranqui. yo estaba aquí escuchando y un amigo, perdón, perdón. Ya Yael, te estás envías, todo, pero te muteado. muteaste. Ya. Sigo aquí hablando como el de Discovery Channel que está diciendo que todos son marcianos, para todos extraterrestres. Eh, La fenomenología se hace una pregunta y es que si hay un bosque y se cae la rama del bosque y no hay nadie percibiéndolo, si realmente la rama existe, ¿no? Y es la misma pregunta, es una pregunta muy similar con la que nos plantea el poema de Mayra, ¿no? Y es, ¿somos un sueño que nos sueña o somos una serie de sueños que se siguen soñando? ¿Por qué esta ansiedad tan civilizatoria de distinguir qué es lo real de lo irreal, ¿no? Cómo muchas veces nuestra propia experiencia
con la vida, con la existencia, nos desfragmenta en verdades absolutas de la realidad, en ficciones que se vuelven sombra, en imaginaciones que reprimimos, ¿no? Yo pienso un poco de pronto a los que vieron Los Padrinos Mágicos, ¿no? Es una imagen un poco infantil, pero de ese niño interior mío que veía Los Padrinos Mágicos y eran los Pixies, ¿no? Estaban los Padrinos Mágicos que estaban como imaginando y creando y jugando y divirtiéndose y de repente estaban los mismos Padrinos Mágicos que tenían el mismo poder mágico, pero lo que hacían era volverlo todo gris y todo cuadriculado y todo Pixies, somos Pixies. Yo lo veo un poco también así, ¿no? La invitación yo creo que a esta poética, creo que es, no sé si es china o japonesa, es un poco conectar con esa complejidad y esa maravilla de la existencia. Lo que decía Mile de cómo muchas veces despertamos de un sueño en la misma realidad, otra vez volvemos en la realidad, en la existencia, no vemos así más que realidad. Y de repente, por ejemplo, una identidad muere y nace otra. Cómo despertamos de un vínculo a otro vínculo, de una ciudad a otra ciudad, de una forma de vivir a otra forma de vivir, ¿no? La muerte, cuando aparece la muerte fulminante frente a la existencia, despertamos a otra forma de entender la vida. La identidad es un constante ciclo de despertares y de ensoñaciones también, ¿no? La forma en que nos imaginamos lo que somos, la forma en que nos soñamos, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que nos pensamos, ¿no? Cómo, cómo estamos constantemente en los procesos de dormir y despertar. Eso en la tradición hinduista y me parecería interesante que de pronto Pia nos comparta un poco también de cómo lo ve desde las filosofías hinduistas, tiene que ver inclusive con cómo hay unos ciclos en el tiempo. Y entonces en el hinduismo se dice que hay ciclos de miles de millones de años donde los seres están dormidos, están en el ensueño y después hay ciclos de millones de años donde los seres despiertan. Entonces se despierta lo que ellos llamarían la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces se plantea que nosotros somos unos dioses gigantes llenos de existencias y de seres que están en constante proceso de dormirse y despertarse, de dormirse y despertarse. Y en el hinduismo siempre hay un poco un pensamiento crítico hacia la ética y es cuando creemos que estamos muy despiertos es cuando más dormidos estamos, ¿no? Y bueno, entramos en esa dinámica, ¿qué significa estar despierto? ¿Qué significa estar dormido? Pero bueno, por acá sigue Pia. Yo, ¿aló? Sí, ¿Me ahí tenía escucha? las manitas alzadas, sí, sí, te escucho. No, tengo la manita arriba. Ay, déjame bajarlo. No, no, yo no Ah, tenía la bueno, manita arriba. Lo siento. dale. Bueno, entonces seguimos con Álvaro. Mm, el comentario me parece perfecto aquí, conectando con lo que acabas de decir. Y es que a mí algo que me dejó pensando mucho fue esta escena cuando ellos llegan donde el alquimista y el alquimista los baja por allá a un sótano lleno de gente soñando y ellos le preguntan, ¿y ellos vienen todos los días a soñar? Y le dicen, no, ellos vienen todos los días a despertar. Y eso para mí fue como, wow, como, se convierten para ellos la verdadera realidad, de nuevo, voy a usar esa palabra, es el sueño. Y de pronto la vigilia para ellos es lo que para nosotros es el sueño. Como, sí, ellos su vida la viven es mientras están dormidos o mientras su cuerpo está dormido. Y eso me pareció súper como mm, esclarecedor o sí, me impresionó bastante. Y también pensar, como eso me ayudó mucho a pensar y a entender que, pues que en los sueños tenemos otra vida, o sea, somos dos, somos el, la persona en vigilia y la persona en sueños, y en los sueños están ocurriendo, hay todo un
cuento ocurriendo ahí en los sueños mientras uno sigue viviendo en su vigilia. Entonces, eso quería comentar. Y esa dualidad, esa doble visión de vigilia, ensoñación, ¿no? Cotidianidad, mundo simbólico interno, se fusionan, ¿no? Aunque las dividamos, están completamente en diálogo constante, están allí, ¿no? Son una unidad, ¿no? Y es interesante cómo pues mentalmente creamos ciertos mapas para entenderlo, pero al final todas las cosas están interconectadas, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita del efecto mariposa. Con el tema de estas personas que están también despertando a través de esta medicina que se tomaban para entrar al mundo profundo de los sueños donde podían crear su realidad. eh, Me pongo a pensar en las personas en los homeless, ¿no? O en las personas de la calle. Eh, si nosotros vamos, por ejemplo, por la calle y de repente en Panamá le llaman piedreros, en la calle, en Colombia le decimos de pronto personas habitantes de la calle, ¿no? Veamos la imagen. Hay una ciudad, está una persona con saco y corbata soñando el éxito, está esperando llegar a dar una gran conferencia. Eh, de repente hay una niña jugando a tirar burbujitas y de repente hay un señor en pelota completamente sin bañarse hace 3 años, haciendo sonidos, ¿no? Em, Cómo ciertas personas están en un mismo escenario, en una misma, digamos, existencia, pero hay unos de ellos que comparten diferentes maneras de entender el tiempo y de habitar el tiempo, ¿no? Entonces pareciera que esta persona que no se baña hace 3 meses, que ni siquiera está hablando con un lenguaje, ¿no? A veces, pues no sé, ustedes han tenido la experiencia de pronto de ver personas de la calle donde uno dice dónde está su lenguaje, dónde está, si de repente inclusive está entendiendo el lenguaje hablado, el lenguaje, el idioma, eh, qué tan, en qué realidad está, ¿no? Diría, uno se pregunta, uno realmente tiene un mapa de qué está la realidad, y todos tenemos un constructo de lo que es la realidad. Hay personas que desdibujan, llegan a una ensoñación o llegan a una experiencia, a una forma de existir, donde inclusive se desdibujan esos límites de la realidad. Me pongo a pensar en eso, ¿no? De pronto, para ellos nosotros estamos dormidos creando unas realidades que simplemente esa persona está en pelota en un parque diciendo como, ña, ña, ¿no? Me llega esa imagen. Sigue Diego. Entonces, hola, buenas noches para todos. No sé si de pronto hayan visto otras películas de Christopher Nolan, el director de Inception. Una de ellas se llama The Prestige, que se traduce como el gran truco o el prestigio. Y digamos que tiene este actor que es Christian Bale, el que personifica a Batman. En la película de Inception, pues aparecen varios actores que también han salido en las películas de Batman, incluso en Interestelar, hay unos cuantos también. Entonces, cuando pensamos en el nombre del personaje, la que elabora, digamos, los laberintos, que se llama Ariadna en la película, pues nos remite al mito griego del Minotauro. Alguna vez en un curso de filosofía práctica nos decían que eso es lo bonito de los mitos, que siempre perduran en el tiempo y podemos ser cualquier personaje, independiente del género. Entonces, pensando así como en el universo Nolan del director, que uno pueda ser cualquier persona, que uno puede ser el padre que tiene el conflicto con el hijo, uno puede ser la esposa que ya no distingue el sueño de la vigilia, uno puede ser el protagonista, el que se quedó esperando en el limbo, bueno, podemos ser todos al tiempo también. Algo que mencionaban ahorita del despertar,
pues, no sé, enseguida me llegó como que esta imagen eh, visual de la palabra wake, que en inglés pues sabemos que es como despertar, pero como sustantivo también es velorio. La palabra morning pues sabemos que es mañana, ¿cierto? Pero morning cuando se escribe así con U es luto, cuando una persona se encuentra en luto. Entonces que el día también parece tener una sonoridad similar al verbo morir, die. No sé, es como si cada día hubiera esa oportunidad de renacer, de despertar, o de pronto de dejar ciertas cosas o asignarles el peso como de, bueno, ya pasó, como si fuera un sueño. Finalmente, algo que mencionaba ya él ahorita era de, bueno, estos habitantes de calle, cómo percibirán el mundo. También lo pensaba desde cuando una persona se encuentra alcoholizada, cuando una persona se encuentra drogada, cuando una persona está viviendo un momento de éxtasis, una felicidad enorme o una tristeza enorme. Eh, ¿Qué concepción de lo real hay ahí también? Porque el tiempo, si uno mira el reloj, el tiempo sigue pasando igual. Digamos, las manecillas del reloj siguen girando a la misma velocidad, pero esa concepción del tiempo o esa concepción de la realidad, pues cómo cambia o varía de una persona a otra por sus experiencias. Y básicamente, sobre la película. Genial, Diego. Me pongo a pensar en cómo tienes esa capacidad increíble de identificar la dinámica de las palabras, ¿no? Ariadna. No había visto eso tampoco, ¿sabes? Como ella es la encargada de entrar, crear el laberinto, pero también tener la ruta de escape para que pueda salir del laberinto, ¿no? Que es la gran metáfora del hilo de Ariadna, ¿no? Y el laberinto del Minotauro. Me pongo a pensar quién sería el Minotauro en este mito, que tiene que ser fundamental, ¿no? Eh, Eso me conecta un poco con la pregunta que me hice, que nos hicimos a lo largo de la película y es, ¿por qué Inception? ¿Y por qué la traducción al español de origen? El origen, ¿no? Eso me pregunté mucho, ¿por qué la película, bueno, en inglés Inception podría estar muy relacionado por el tema de, digamos, instalar, ¿no? Llegar al fondo de algo para instalar algo, que es lo que ellos están buscando, que es instalar una idea. Con origen me puse a pensar un poco en el origen de las ideas, ¿no? Realmente dónde se originan las ideas que tenemos, dónde se originan nuestros pensamientos, dónde se originan nuestras emociones. Me preguntaba eso, ¿cómo lo ven ustedes? Lo otro que me parece importante compartirles, que para mí fue como, wow, esto no lo había visto nunca, que había visto esta película, fue el tema de cómo a lo largo de la película cambia la dinámica del agua. La película empieza con Leonardo DiCaprio literalmente en la arena, al final, ¿cómo se llamaría eso? Como en cuando él choca la arena perdón, la ola en la arena, en la marea, pues allí como en la playa. Eh, y así empieza la película, que de una otra forma es el final, ¿no? Es como que eso también es genial, como el director juega con principio y final, una propuesta cinematográfica circular, en espiral, y cómo a lo largo de la película aparece la dinámica, por ejemplo, del hielo, el océano, la lluvia, y en la medida en que ellos van, digamos, entrando en cada una de las profundidades del sueño, el estado del agua cambia, ¿no? Entonces pasa de ser el mar a ser la lluvia, a ser el hielo, el témpano de hielo. Y eso me parece increíble, el témpano de hielo. Yo me pregunto es, imagínense el Polo Norte, ¿cierto? Imagínense meterse muy adentro del Polo Norte, ir hacia adentro del fondo del Polo Norte y preguntarse qué agua congelada hay allí hace cuántos miles de años, ¿no? Como para Jung el agua es un símbolo, es el símbolo por excelencia de lo inconsciente, ¿no? Y eso es interesante porque Jung, en el fondo, aunque fuese muy racional porque escribió una cantidad de libros con una lógica increíble,
realmente también tenía una sensibilidad a entender de que el inconsciente no era un concepto abstracto. El agua es el inconsciente, como muchas otras cosas también lo son. Pero interesante ver eso, ¿no? Cómo juegan en las representaciones de lo inconsciente el agua en la película. ¿Cómo lo ven ustedes? Por acá sigue Manu. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, te ahí. escuchamos bien. Yes. Listo. Pues en parte era un poco lo que mencionabas ahorita de la razón por la que ellos están en este asunto de soñar, ¿no? Es plantar la idea a alguien para que haga algo, ¿no? Y entonces estaba pensando en todos los sueños que hemos hablado en este mes y podríamos verlo un poco al revés, no como ir al sueño para plantar una idea, sino qué es lo que el sueño nos está mostrando en nuestras ideas. Sí, un poco como los simbolismos que vemos en los sueños, el perrito que está herido, que puede representar el amor de la hermana, o el carro que te choca, que no sabemos quién es, pero que te hace víctima, o ayer lo que veíamos con, creo que fue Diego quien compartió el sueño. Sí, entonces como poder como verlo un poco al revés, no es quién me pone la idea, porque al final la idea la pone uno mismo con las experiencias que tiene, ¿sí? Sería un poco interesante como verlo un poco al revés, no de cómo llegan allá, sino de cómo la idea se representa en el consciente, cómo esa idea plantada que yo tengo por un trauma de la niñez o por algo que me dijeron o por algo que leí o lo que sea, se representa en mi mundo despierto, pero la encuentro muy claramente si lo analizo en mi mundo inconsciente. ¿Dónde estaría esa idea? ¿Quién la plantó? ¿Cuándo la plantó? ¿Por qué la plantó? Un poco parecido a lo que pasa en Intensamente, cuando la rabia planta la idea a Riley de irse de la casa. Y es un bombillito y él lo pone en su consola y dice, she took it, ella lo tomó. Y ya es una idea que ella va a ejecutar en su vida como despierta, pero al final de cuentas fue una idea inconsciente, generada por una emoción, generada por todo lo que le estaba pasando. Entonces también un poco como la invitación, no solamente a verlo como los simbolismos tal, sino también a nivel terapéutico, cómo se podrían interpretar esas ideas en los sueños. Y ya, eso era. Genial, Manu. Mira que ahí me pongo a pensar también en el dinamismo de las ideas, ¿no? Digámosle así, en cómo nuestro inconsciente y la relación que tenemos con la conciencia genera un intercambio, una economía constante de ideas, tanto propias como ajenas, como colectivas, como de la memoria, como las otras que vamos creando, ¿no? Porque nosotros también estamos constantemente creando ideas. Y me pongo a ver, por ejemplo, en la película el tema de la caja fuerte, ¿no? La caja fuerte de la esposa, la caja fuerte de la esposa era como la caja de muñecas, ¿no? Donde ella guardó esa idea que tenía de la realidad, ¿no? El tótem guarda una idea de realidad y esa idea le permite a la persona medir qué es real y qué no es real. Eh, y cómo ella lo guarda, y me pongo a pensar en eso, ¿qué significaría para ella en una caja de muñecas, ¿no? ¿Sería la caja de muñecas de su hija o sería la caja de muñecas de ella cuando era niña? Me pongo a pensar en eso y me pongo a pensar en, obviamente, el objetivo de ellos, que es llegar a impregnarle una idea a este tipo por cuestiones, y eso es curioso, ¿no? Cómo la película es tan profunda y al mismo tiempo el objetivo es un objetivo súper mundano, que es cambiar la idea de un multimillonario, ¿no? Eh, y entonces es interesante porque es como esa polaridad entre la profundidad de toda la cantidad de cuestiones que nos atraviesa la película y al mismo tiempo la mundanidad, digámosle así, de simplemente cambiar la idea a un multimillonario con un interés casi económico y político. Eh, y el objetivo es básicamente abrir esa caja fuerte para depositar un símbolo. Es que es increíble, es demasiado junguiano. O sea, es permitir entrar, atravesar las diferentes capas de la conciencia para llegar a la caja fuerte, al punto más íntimo del protagonista, de la persona, digamos, a la cual quieren generarle una idea nueva y ponerle un símbolo, el símbolo del cosito que giraba, que muestran después de que hay una foto de él con su padre y este elemento, ¿no? ¿Qué representaba eso? Me pregunto.
¿no? Eso es algo que me pregunto, ¿qué representaba? Y por qué al poner eso en esa caja fuerte, ellos logran reconfigurar la idea de su infancia, ¿no? Y es, puedo cambiar el curso puedo ser dueño de mi vida y puedo cambiar la herencia del padre, la figura del padre, la autoridad del padre, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Jonathan Blake. Hola, buenas noches a todos y todas. Me excuso ahorita por la grosería. Un amigo estaba por acá y justo no me había dado cuenta que había quedado el micrófono abierto. Así que, disculpo. Hay varias cosas. Creo que has hecho como varias preguntas o has dejado varias preguntas allí como en el aire. No voy a pretender como dar mi opinión en todas, porque tal vez no paro de hablar hasta que se acabe la clase. Eh, pero hay algo que quería como comentar al respecto de la sincronicidad, que creo que es como muy tremendo frente, o que nos puede como ayudar como a entender un poco como esa visión de esas realidades que van más allá de lo reconocible, ¿no? Como, o de lo que podemos tener como conciencia en este instante. Creo que un poco lo que se plantea allí dentro de este libro de la sincronicidad es que la realidad, o bueno, como la existencia se da como en dos lugares diferentes, ¿no? Uno que es como lo matérico y otro que es la psique, y que la realidad se da en el encuentro entre esas dos formas, ¿no? Como en la intersección que hay entre la psique y la materia. Y si digamos como llevándolo como a un nivel más allá, también como Niels Bohr allí como que habla un poco como de esta idea que en la física cuántica no existe el tiempo, sino que el tiempo es como una percepción de pues del individuo desde su propia conciencia. Y básicamente lo que aborda allí es como, o lo que abordan estos dos autores allí es que la realidad es el encuentro entre lo físico y lo psíquico, dado en el sujeto, un poco, ¿no? Y al no existir el tiempo, básicamente el sujeto podría estar o podría atravesar cualquier momento de esa realidad, ¿no? De esa intersección entre la psique y el cuerpo, la materia, que de ahí un poco intentan como explicar por qué hay sueños premonitorios, ¿no? Como que la psique logra como avanzar en el tiempo, y dar como cuenta de un momento que no es y que luego se encuentran, ¿no? Como, o luego se da, como que se da esa intersección entre la psique pues lo matérico. Y por ahí de pronto también podríamos pensarnos que la realidad, un poco como desde lo fractal y un poco como también esta idea del efecto mariposa, es que la existencia está dada en sí misma, o sea, como que es el pasado, presente y futuro es en sí mismo, y que simplemente es la percepción que tenemos, o esa intersección entre la psique y la materia que nos da un lugar concreto, o que podemos percibir un lugar concreto, pero que en última instancia todo es al mismo tiempo, ¿no? Todo está, todo se está dando, o toda la existencia es en sí misma al al mismo tiempo, porque el tiempo no existe, ¿no? Y ahí aparecería como esta idea de la cuarta dimensión, y es como esta dimensión atravesada por el tiempo y demás, ¿no? Ahora, digamos en ese sentido, podríamos también como pensarnos que el símbolo o la forma en cómo se expresa lo inconsciente, y en este caso como la forma en cómo se expresa la psique, el símbolo nos permitiría como transitar o ir hacia esos diferentes lugares de la psique, por un lado, pero también de la materia, ¿no? Como del cuerpo como tal. Entonces, los símbolos empiezan a aparecer como un, una puerta a ese entendimiento del sujeto
puesto en, en un espacio que no tiene tiempo, ¿no? Que sería como esa intersección entre la psique y uno mismo también un poco, ¿no? Por ahí de pronto los sueños tampoco tienen tiempo. Y por ahí podríamos también como explicar un poco eso. Y esta idea del agua, como que quiero como volver a esa idea del agua, digamos como que la superficie del agua o la superficie del mar termina siendo ese límite entre lo consciente y lo inconsciente, un poco, y cómo lo profundo, las profundidades también pueden dar cuenta de algo aún más general, que puede ser como el inconsciente colectivo también un poco, ¿no? Voy a parar porque si no puedo seguir, pero quería como Genial, dejar como esa idea un poco de la intersección de la psique y la materia, ¿no? genial, genial. Ahí yo me pongo a pensar también a ver, si hay algo que defina la realidad, es la construcción que tenemos del tiempo, ¿no? Y es un constructo social, colectivo e individual. Es decir, heredamos de Grecia todo el tema de los calendarios, ¿no? Todo el tiempo, pues tenemos una construcción hoy en día digital del tiempo en los celulares, tenemos una construcción en los relojes. En la tradición griega se hablaba de Cronos, que era el tiempo que devoraba a los hijos, que era el tiempo medible, el tiempo cuantificable, eh, y estaba, se me olvida un poco la pronunciación, que era Aquiros o Acairiota, no me recuerdo muy bien, que era el tiempo profundo, era el tiempo no medible, era el tiempo de lo sagrado, era el tiempo del rito, era el tiempo del sueño, ¿no? Y eso me parece interesante, y es que en la película nos plantean de que una cosa es la construcción social que tenemos del tiempo en la realidad compartida aquí, ¿no? Versus la profundidad que puede tener un sueño. Y yo creo que ahí entramos no solamente en el sueño, sino también en las experiencias oníricas con plantas, ¿no? Cualquier persona que haya experimentado plantas aquí puede contarnos un poco de cómo entrar a ese tiempo sagrado de la planta, por ejemplo, es un no tiempo. Y en ese no tiempo puede pasar infinidades. Y cuando uno vuelve es como, uy, ¿qué fue lo que pasó? Y vuelve uno acá, a este constructo compartido. Curioso, ¿no? Curioso que inclusive por más de que queramos pensar de que hay una realidad, la realidad se multiplica en infinitos fragmentos, porque una cosa es la manera en que yo habito el tiempo en este momento y otra cosa es cómo lo habita un niño de la calle, ¿no? Lastimosamente también está un tema también político de privilegios, de jerarquías. Otra cosa es cómo lo vive una persona que sabe que está a punto de morir. Otra cosa es cómo lo vive un árbol. Otra cosa es cómo lo vive un perro. Otra cosa es cómo lo vive una persona que diseña relojes. No sé, se me ocurren ideas. Y aunque haya un tiempo que compartimos, la forma en que habitamos, sentimos, vivimos el tiempo es diferenciado. Y bueno, ahí entramos en un gran problema filosófico que es qué es el tiempo, qué es la realidad, qué son los sueños. eh, y ojalá vayamos a tener más tiempo. El punto, como les contamos ayer, es que el próximo año abramos otra vez la laboratorio de sueños y que sea un ejercicio que tenga su espacio semanal, pero que sea algo de todo el año. Vamos a ver cómo lo organizamos. Pero me parecería interesante que pasemos ya a compartir un último circulito de sueños para terminar este primer mes de laboratorio de sueños. Y las personas que no hayan compartido su sueño y quieran compartir un sueño, estamos todavía trabajando un poco el tema de la pesadilla, podamos compartir. ¿Quién le gustaría hoy compartir que no haya compartido hasta ahora? Ahí tenemos a Diana Carolina. Súper.
Hola, qué pena, tenía el micrófono silenciado, casi que no lo enciendo. Buenas noches para todos. Bueno, como que me resuena mucho lo que se ha hablado hoy, porque quiero compartir un sueño que así, pues ha sido como repetitivo, no he identificado porque cada cuánto o como cuando no sé si estoy pasando por alguna situación que se repite, no es muy constante, pero sí se ha repetido, no sé, pues conscientemente dos, tres veces. Y el sueño es el siguiente. Tengo que cruzar un puente largo, un puente peatonal, ¿cierto? Sobre una vía, pues como principal grande. Y no tiene escalas, solo tiene como rampas, pues que es como esos accesos, pues que tienen estos puentes peatonales y es un sitio pues como muy inseguro y hay muchos habitantes de calle, muchos, demasiados. Lo que recuerdo pues como haciendo, pues siendo como muy consciente desde que pues estamos viendo como todo este tema es que son hombres y que ese es el único lugar para llegar a un sitio y es la única forma de pasar y me da mucho susto pasar por, o sea, no por el puente, sino lo que hay abajo del puente, que todo está lleno de habitantes de calle, demasiados. Y uno de ellos que recuerdo mucho es en el sector de la Plaza de la Minorista, que es aquí en Medellín, pues como un sitio, un sector como un poco inseguro, en donde también hay habitantes de calle, y el otro es en la misma zona, que es en la zona como de Cisneros, como cerca al centro administrativo La Alpujarra. La sensación es de susto, o sea, cuando debo cruzar el puente. Despierto cuando lo voy a cruzar. Nunca he sabido, nunca, o sea, nunca he terminado el sueño, si lo logro cruzar o que, no sé, ahí termina, ahí me despierto siempre con una sensación de qué pasa. O sea, en el sueño es de susto, de la zona insegura y de la cantidad de habitantes de calle que hay. Y cuando me despierto me es como una sensación de ¿qué es eso? Muchas gracias, Diana. Bueno, entonces vamos a, con todo el respeto, siempre, con Sí, toda la ética, con toda la intimidad, vamos a empezar a hacer un circulito para que entre todos podamos ir compartiendo preguntas, sugerencias, identificar los personajes, identificar los símbolos, sí. sí, ¿vale? Entonces, ¿quién le Ujú. gustaría empezar en función de lo que hemos venido aprendiendo todo este mes? Para que entre todos podamos permitirle también a Diana profundizar y ampliar un poco más el contenido de su sueño. Manu, Sí, Pi. Hola Diana, buenas noches. Hola. Yo te haría dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué quieres cruzar el puente? ¿A dónde crees que te llevaría? Y la segunda pregunta es relacionada con la sensación de miedo. El miedo es Ujú. aprendido, uno aprende a tener miedo. ¿En dónde crees que aprendiste ese miedo? ¿Y miedo a qué específicamente? ¿A qué te podría pasar, no? Como, sí, esas serían como las dos preguntitas. Bueno, el por qué cruzar el puente no logro, no he logrado identificar el por qué. O sea, es que es el único lugar, es la única forma de llegar a un sitio. ¿Cuál? No sé. Y la sensación de miedo es como por el concepto de que los habitantes de calle pues te pueden robar, te pueden hacer como daño. Claro que pues yo trabajo pues en la ciudad de Medellín, trabajo mucho pues en la mayor parte del tiempo en la calle y en muchas ocasiones me toca trabajar pues no directamente con habitantes de calle, pero sí en sectores en donde hay muchos habitantes de calle y he aprendido a perderles ese miedo que culturalmente hemos como formado.
O sea, ya yo me siento muy tranquila, ya sé que son personas que pues que no te hacen daño en realidad. Pero en el sueño es esa sensación de que me puedan hacer y que tengo que cruzar por ahí, que son demasiados, o sea, son muchos, y que me puedan hacer algo, no sé, como robar. Por aquí Diego Díaz. Entonces, Diana, yo te preguntaría si de pronto, bueno, dos cosas. La primera, si cada cuánto frecuentas el lugar, por ejemplo. Ujú. En la vida real. Bueno, ayer pues como siendo también pensando, porque a medida que cada uno va hablando, como que voy como anotando cosas y como que las voy encauzando a mis sueños. Bueno, particularmente en este momento estoy trabajando en el sector de la Alpujarra. Yo trabajo en el centro administrativo de la Alpujarra. Ah, listo, perfecto. Y la otra era si de pronto, pues, usando mucho la imaginación, usando mucho la creatividad, no sé si de pronto desde los sentidos, alguna canción, alguna música que te remita como esa sensación de miedo, o que de pronto en la calle, en tu sueño, esté sonando algún olor que tú de pronto puedas como que asociar, identificar, alguna imagen, además de las personas, de pronto alguna textura que tú puedas como que relacionar cuando tienes ese sueño. Bueno, el espacio es, en cuanto a eso, es un espacio muy grande porque son avenidas grandes, son puentes grandes, o sea, son puentes muy largos, de accesos muy largos en los que prácticamente, pues como en el sueño me demoro como mucho tiempo cruzándolos antes de como llegar a la zona donde están los habitantes de calle, que es donde me despierto y lo que veo como la sensación es como lo que nosotros, como culturalmente, lo que nos hemos formado culturalmente, o sea, que es de sucio, de suciedad, de desorden. Yo conectando con lo que comparte Diego, que me parece una gran invitación, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio de imaginación activa, ¿vale? Para que podamos ver Sí, también cómo con el sueño podemos complementar algunas otras herramientas. Trata de cerrar los ojos, conectar con tu sí. respiración y imagínate que estás alrededor de hombres habitantes de la calle. Y trata de conectar primero con cómo se siente tu cuerpo. En este momento siento como un pequeño susto en el corazón. Ok. ¿Hay algún olor, siguiendo un poco la idea de Diego, hay algún olor que te llegue? No, adrenalina. Ujú. ¿Cómo te ves a ti misma alrededor de ellos? ¿Cómo te percibes a ti misma alrededor de ellos? Pues me veo como muy rodeada y se vuelven muy grandes. No he Ujú, cambiado de tamaño, pero sí se vuelven muy grandes. ujú. ¿Cuántas personas son? ¿Qué No, características tienen? no, muchas, muchas, o sea, se vuelven, no sé, como si fueran lobos. Eso es lo que veo. Me están rodeando, estoy rodeada de ellos y se vuelven como si fueran zorros, animales, otros están pues como mal vestidos, con su ropa sucia, como desgarrada. Ujú. Trata de conectar, por ejemplo, al verlos como si fuera un escenario, como si fuera una película, contemplándolos. ¿Qué pensamientos te llegan sobre ellos? Sobre este tipo de hombres que son como animales, que están desgarrados, que están en la calle. ¿Qué imagen, qué pensamientos te llegan acerca de este tipo de hombres? Desde en este momento veo como una llama muy grande y que también son seres de luz y que también hay cosas buenas y positivas en ellos, así estén en la calle. Y que hay una luz muy grande y que esa luz
lo puede todo, incluso en ese momento ellos desaparecen porque esa llama es como una llama, como fuego, es mucho más grande que todo lo que hay en ese entorno. Ujú, ujú. ¿Cuál es ese miedo que de una otra forma el fuego está transformando? No, ya en este momento incluso lo estoy liberando y siento que estoy descalza y tengo los pies, siento la sensación como de la grama verde, fresca. Ujú. ¿En dónde estás ahorita, digamos? ¿Qué logras con qué logras conectar ahorita, digamos, en ese campo verde? Estoy en ese sector como de la minorista, viendo la grama, los árboles y el río Medellín. Ok. ¿Cómo estás vestida tú? Tengo un vestido rosado y descalza. Cuando estabas atravesando el puente, ¿no estabas descalza? No, no, que lo recuerdo, no, no es un detalle que no, 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 pero no, no he estado descalza. ¿Cómo crees que este fuego se podría asociar con tu realidad en este momento? ¿Qué representa para ti poder conectar con ese fuego que te permita movilizarte de un escenario que te es incómodo, que te confronta con el miedo? ¿Qué significa para ti en tu experiencia cotidiana encender ese fuego? Para mí ese fuego, no sé, como que me genera calorcito y me genera seguridad y es como ese poder como superior en el que creo, que es mucho más fuerte y que saca todo lo positivo y lo mejor de cada persona. Y que eso es mucho más poderoso que lo que nosotros consideramos como conductas o actitudes negativas y que pueden hacer daño. Ok. Entonces me pongo a pensar si es ese fuego lo que necesitas para poder cruzar el puente. Mm, Si el puente es un símbolo, y me gustaría ver qué representa para ti el puente, que te lleva de un lugar a otro, que te moviliza, ¿cierto? Te lleva de un escenario a otro, como lo lograste conectar ahorita en este ejercicio de imaginación, lograste estar en un lugar de peligro e imaginarte en otro donde estabas viéndolo desde lejos, ¿cierto? sí. A través de la conexión con el fuego. Em, ¿Cuál es ese fuego, cierto? ¿Qué significa ese fuego en tu cotidianidad que te permite movilizarte? Y que de una otra forma en el sueño no hay todavía ese proceso de atravesar el puente. ¿Cuál es ese paso, esa acción? El fuego tiene que ver con voluntad, tiene que ver con dinamismo, tiene que ver con impulso. Ve, ahora que mencionas, lo he aprendido a controlar, pero sí he sido una persona muy impulsiva y que me ha costado tomar decisiones. Y que lo he trabajado y ahora me siento como mucho más tranquila y mucho más segura al hacerlo. Y el fuego es como ese, el poder interno de que sí puedo hacer las cosas, de que no me dé miedo porque tengo la capacidad de hacerlas y de lograrlo, porque ese poder interno es mucho más fuerte que cualquier miedo. ¿Qué representa para ti estar descalzo en la tierra, en el pasto verde? ¿Cuál es esa? Me pongo a pensar en dos elementos ahora, no solo el fuego, sino también la conexión directa con la tierra, estar descalza. Pues me genera un poco de incomodidad. Ujú.
¿Por qué? ¿Por qué te genera Que lo incomodidad estar siento descalzo? porque está mojado, ven, ve, me llega a la mente y es que desde pequeña yo, pues, yo digo que todos tenemos rayones y son como esas cosas que le quedan a uno y es que mi mamá nunca me dejó a mí caminar descalza. Mm. Que porque ensuciaba las medias, que porque me ensuciaba los pies, y bueno, que no se podía caminar descalzo. Entonces yo tengo como un rayón con eso, como una tara de que no camino descalza en ninguna parte porque me voy a ensuciar los pies. Pues es una pendeja. Pues porque si me ensucio, pues hoy va a salir el mugre con el jabón, pero es una cosa que tengo ese rayón desde pequeña. ¿Qué significaría entonces para ti ser un habitante de la calle que está mugriento, que está desgarrado? Pues ¿Qué sabes que significaría para ti conectar con esa suciedad? ahora que trabajo mucho en sectores con habitantes de calle, lo que cuando veo los, incluso me llaman mucho la atención, cuando los miro, veo es que teso llegar a ese punto, que teso perder, no sé, por así decirlo, esa noción del tiempo de la que hablaban ahora. Yo soy pues como una persona como muy organizada y muy estructurada, entonces yo digo que teso llegar a eso y no tener pues como muchas de las cosas que tengo. O sea, no sé, como en la familia, en los logros personales, e incluso en las cosas materiales. Entonces me parece muy teso llegar como a esos estados en los que se pierde completamente la noción de todo. ¿Qué crees que se permiten los habitantes de la calle? Que Todo, tú dices como, exacto, y ser, ser completamente libres e incluso, mm, y aún así perder esa noción del tiempo y esa rigurosidad y esas estructuras en las que nos hemos montado por la educación y por la cultura, mm. que de una u otra forma, eso también es lo que me ha enseñado mi mamá, o sea, de que hay que ser. Incluso la pandemia para mí fue maravillosa porque dije, no, estoy cansada de esto, estoy cansada del ser, de que tengo que ser esto, que tengo que ser aquello, de que incluso no puedo perder el tiempo. Entonces, ay, yo parezco una lora en la casa desde las 6 de la mañana porque hago N cosas todo el día. Entonces es permitirse eso, es permitirse ser, descansar, el no hacer nada, en salirse de esas estructuras culturales y educativas en las que de una u otra forma me montaron y he permitido montarme y que ahora me estoy bajando de a poco. Wow, interesante. Interesante y me pongo a pensar en, en qué significaba para tu mamá, cómo interpretas tú que tu mamá no te dejara conectar los pies con la tierra, que no te Ujú. dejara, ¿cuál sientes que puede ser esa estructura cultural o ese deber cultural que se transmitió a través de no permitirte estar descalza? Y lo digo y estoy aquí descalzo, yo soy Sí. literalmente... No, de que de la sociedad, o sea, es un tema como de sociedad. Eso es lo que se crea, pues, como en la familia, o sea, es de que si estás descalzo te vas a ensuciar. O sea, es como el tema del mugre. Yo no sé qué problema hay con el mugre. Mm. Mira que en constelaciones familiares, compartiéndote un poco cómo ellos interpretan ese símbolo, te dice y es una metáfora, es un mito que comparten ellos, dicen que cuando una madre no deja que su hija conecte los pies con la tierra es porque no le permite ser bruja, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, ahí con la metáfora de la bruja tiene que ver con que se decía en las tradiciones antiguas que las mujeres conectaban con su poder cuando estaban descalzas caminando sobre la tierra. Bueno, conectando un poco eso que tú dices, pues yo he venido trabajando pues a raíz como de eso, pues lo poco que les he contado, he hecho muchas cosas
Y en una de esas hice como un tipo de regresión, una reprogramación, y ahí incluso la psicóloga cuando terminamos hubo un suceso, pues como una escena en el que se veía claramente algo de brujería. Y cuando terminamos ella me dijo, mira, o sea, yo soy netamente pues académica, pero se nota que en tu familia hay algo de brujería, hay un historial de brujería y yo he tenido mucha conexión en ese sentido, tanto que lo he aprendido a manejar. Pues, por ejemplo, con el tema de los sueños, con cosas que siento, yo siento presencias, a mí, por ejemplo, por tiempos, yo digo, me levantan a las 2 de la mañana pues últimamente me he programado y he estado más tranquila y yo, bueno, listo. ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que necesito revisar? Y es a las 2 de la mañana, entonces como cosas de ese estilo que han estado ocultas en la familia porque todavía no las conozco. No sé qué es, no sé qué hay ahí, pero yo sé que sí tengo una conexión con eso y todavía no lo he logrado conectar, como tú dices. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación, ¿cierto? Estás en un sueño que se ha venido repitiendo, donde estás alrededor de unos hombres, tienes que atravesar un puente y se te es difícil, ¿no es cierto?, atravesarlo. Haciendo el ejercicio de imaginación, es como si invocaras el fuego sagrado que te protege y te permite atravesar ese miedo, ¿cierto? Y esa fuese una bruja que está invocando el fuego. Si tú fueses una bruja, ¿cuál sería tu poder? ¿Qué características de bruja tendría? ¿Cómo estaría vestida esa bruja? ¿Qué tipo de bruja serías tú? De luz, una bruja de luz, o sea, más, sí, enfocada más como en optimizar y utilizar pues como esas herramientas para sanar, para sanarme y sanar como el clan familiar. Bueno, ¿y qué conexión es necesaria hacer con los pies y la tierra para poder conectar con ese poder de sanación que de una otra forma está allí movilizándose? ¿Y qué es lo que hay que sanar? Bueno, sí, he estado en ese trabajo. Sí, he estado en eso, ha sido un cuento difícil, incluso pues he comprometido la salud, eh, pues como en ese sanar, porque me he dado cuenta de muchas, muchas cosas y he estado sanando eso, pues y entendiendo de que si yo sano, se sana todo ese, pues como todo ese clan de mujeres que ha sido, mi familia incluso es una familia de mujeres. Los hombres han muerto, los hombres han ido y somos un matriarcado. Entonces, también entendiendo eso de sanar también a la figura masculina, sí, de sanar como todas esas limitaciones y pues que han tenido las mujeres de mi familia y que han sido agredidas y han sido maltratadas de muchas formas. ¿Qué ideas crees que hay de la brujería hoy en día? ¿Qué atributos le dan a la brujería en tu familia? ¿Qué piensan sobre la brujería? Que es malo. Ajá. Sí, que es malo. Incluso mi familia no sabe las cosas que yo hago. Pues Me no pongo a sabe, por pensar, ejemplo, por como cosas de ejemplo, este estilo, no lo sabe, porque esto en la familia es mal visto. es que yo me reúno por Zoom con unos brujos a nivel colectivo. Ah. ¿Sabes qué? Me pongo a pensar en cómo muchas veces a nivel cultural se entiende la brujería como algo sucio, ¿no? Ujú, Y como esa prohibición de poder conectar también con las capacidades que están en ti, ¿no? Que le llamemos bruja, que le llamemos a lo otro, bueno, capacidades, movimientos, formas de entender, formas de sentir, sensibilidades, ¿no? Formas también de entender el mundo, que muchas veces es atribuido a ser bruja, ¿no? Bueno, ujú, Witcher, ¿no? Es mujer de conocimiento, es una mujer que se hace dueña de sí misma, que tiene conocimiento sobre su cuerpo, que aprende a sanarse, que aprende a sanar, que aprende a canalizar, que aprende a ensoñar, ¿no? Me pongo a pensar un poco qué significa para ti permitirte conectar con ese arquetipo eh, desde tu propia autenticidad, limpiando un poco esos esquemas de muchas veces que hemos heredado
de esta idea de la bruja como algo sucio, como algo prohibido, como algo que tiene que estar oculto, que tiene que estar en la sombra, ¿no? Me pongo a pensar un poco en eso. Quisiera dejar también que otras personas puedan comentar, Manu y Diego después. Buenas. Hola. Yo tengo varias cositas que se me vinieron a la cabeza con lo que estabas contando de tu sueño. Una ya las he mencionado ya él, pero quisiera como unificar un poquito. Ahorita mencionabas la palabra puente, la palabra conexión, que el puente es una conexión entre una cosa y otra, y em, los lobos y los zorros. El zorro es la astucia, ¿no? Y el lobo es el poder. Y también se habla de la mujer loba, que es una mujer bruja, ¿no? Que es como la bruja de lo natural y así. Ya él me corrige, hay un oráculo de los animales, si no estoy mal, y ahí sale la mujer lobo, creo que es la carta, y habla un poquito como de la conexión con el poder interno, ¿no? Y es un poco también como que yo veo como que de pronto, mira que tú dices, ya él te pregunta lo de cómo se ve la brujería, en tu familia tú dices, no, como algo malo. Y digo, ¿y cuál es el concepto las personas sin hogar o las habitantes de calle? Como algo malo. Y es como esa lucha que tú dices, no, pero ellos no son malos, yo he estado por ahí, sé que no me van a hacer nada, pero en el sueño es de todas formas esa sensación de me van a hacer algo malo, que podríamos, o sea, podría ser como una imagen un poco de qué es eso que me dijeron que es sucio, pero que en realidad no es sucio, y cómo en realidad pueden ser personas con mucho poder. Y si estamos hablando de que en los sueños tú eres el personaje, eres todos los que están allí, y tú eres esa persona, entre comillas, sin hogar, ¿cuál es el poder que tienes? Puede ser muy grande, puedes estar al otro lado del puente, pero lo ves como algo como de miedo, y al final no llegas al otro lado. Eso me llegó ahí con todo lo que mencionabas. Y algo que mencionaba Yali, que decías tú con lo de tu mamá, ¿tú cómo vives esto de que en tu familia no se acepte algo que hace parte de ti? Lo vivo en secreto. Ok, lo vives en las sombras. Sí, no, a ver, ciertas cosas, o sea, por ejemplo, en la parte de los sueños, como tengo sueños, por ejemplo, lo que les contaba sobre la muerte, o incluso este año tuve un sueño premonitorio, por ejemplo, mi mamá, pues ya los comparte, porque pues se ha dado cuenta que en efecto suceden las cosas que le cuento y ha empezado un poco pues como a ser más empática en ese sentido conmigo. Pero todo lo otro, sí, no lo comparto en la familia, lo comparto como con un grupo de amigas que compartimos como los mismos temas, pero en la familia no. Te hago una pregunta. ¿Eso te podría llegar a hacer sentir homeless? Mira, Como que no, o sea, esa eh, sensación de que no puedes compartir eso con tu familia, con tu mamá, puede, podría generarte algún tipo de sensación como de no pertenecer al hogar. sí, incluso lo he sentido. Sí, yo lo Mm, siento. Sí. mm, porque ahí están las personas sin hogar, ¿no? Que son Ujú. sucias. Mm, sí. Em, Me parece muy interesante lo que nos comparte Manu, ¿no? De poder ver también de qué forma, cuál es la identificación con los homeless en el sueño. Me pongo a ver también el factor de lo animal en los homeless, ¿no? De lo que decía Manu del zorro, del lobo. Eh, a mí me parece interesante también que podamos hablar del Animus, ¿no? Eh, Aparecen figuras masculinas eh, relacionadas con lo animal, relacionadas con lo sucio, con estar en la calle, con estar deshabitado, ¿no? Em, y como hemos hablado un poco en la psique femenina, el ánimos tiene que ver también con su poder, ¿no?
¿Cómo está esa masculinidad en ti? ¿Cómo está la conexión con tu poder? Si ese poder está como está habitado un homeless, ¿no? Desarapiento, con características, me pongo a pensar cómo estaban esos lobos, cómo estaban esos, cómo se expresaban esos lobos, esos zorros. Eh, Te preguntaría eso. Si estos homeless fuesen tu masculino, ¿cómo está ese masculino? ¿Cómo está esa relación con el poder? Ahorita que nos comentas que de una otra forma tus capacidades, tus sensibilidades, tu forma de vivir, tu forma de soñar está un poco en la sombra frente a la familia porque son aspectos de bruja. Ujú. Bueno, el tema masculino lo he sanado. Lo he sanado porque compartía mucho con Jonathan cuando compartió su sueño. Yo también, mi mamá también pues estuvo sola y a raíz de eso yo tomé la decisión desde muy pequeña de ser como la parte fuerte de la casa. Y he tenido dificultades para relacionarme, pues, y por ejemplo, incluso tener pareja. Y bueno, me he dado también a la tarea de sanar ese masculino en mí. En ti. Bueno, ¿qué significa para ti, digamos, sacar ese poder de las sombras? Si tú salieras de las sombras, si, mejor dicho, tu bruja saliera del closet literalmente, ¿qué significaría salir del closet? Bueno, con mi mamá no me afecta porque ella de una u otra forma ya ve cosas que tengo, que hago, pues los cambios se notan. Pero con mi otra familia, pues como es que es la más cercana, pues son completamente incrédulos, pues esto es una locura, son pendejadas, de qué estoy hablando, además porque he sido muy académica, entonces eso hace que digan, pero pues, y ella en qué está metida ahora, sabiendo que, pues, como ha estudiado y ha hecho esto y ha hecho lo otro, y me han encasillado en un montón de cosas en las que no cabe este tipo de información. ¿Y qué estudiaste? Yo soy ingeniera forestal, hice una maestría en bosques y conservación, soy flautista. En la pandemia dije voy a volver a la flauta. En este momento estoy muy juiciosa con la flauta. Y bueno, yo trabajo en la alcaldía de Medellín, yo superviso todo lo que se hace con el arbolado y mantenimiento y siembras de jardines, de muros verdes en la ciudad. No, pero eso de las brujas eran de antes, ¿no? Las brujas no se encargan de cuidar los bosques y de tocar flauta, para nada. O sea, eso son cosas Ajá, de hace mucho tiempo, ¿no? sí, Estás ahí en ese arquetipo, ¿no? O sea, es que qué curioso cómo tanto prejuicio, ¿no? Como sí. muchas veces también uno mismo se encasilla, Ujú, pero yo creo que a lo largo de la historia las brujas siempre han sido académicas, siempre han sido mujeres de conocimiento, mujeres con una conexión, con un entendimiento profundo de la lengua, del idioma, de la palabra, de los libros, del entendimiento profundo con la naturaleza, del entendimiento profundo de la música, ¿no? Eh, y bueno, hay ciertas prácticas y ciertos rituales que están en la sombra porque no son académicos, pero son bien académicos, diría yo, y requieren un alto conocimiento para poder realizarlos. Mm, bueno, ¿cuál es ese? Me pongo a pensar en una avenida y un puente, una avenida principal, un puente, dos lugares. En el sueño estás en uno, pero se dificulta ir hacia el otro. Me pongo a ujú. pensar en esa división de pronto de tu vida. ¿Cuál es ese aspecto en el cual puedes estar y cuál es ese aspecto que te cuesta pasar? ¿Cómo hacer un puente entre una vida y la otra? Entre un aspecto de ti y otro aspecto, ¿no? Ahora, lo otro es, no le debes, no le debes, digamos, publicidad o publicación de nada. O sea, es como, me pongo a pensar de pronto qué tan importante realmente es para ti que las personas sepan lo que para ti es importante y lo que para ti tiene valor, ¿no? ¿Qué tanto poder tienen ellos sobre lo que tú decides, sobre lo que para ti es importante estudiar, profundizar, entender, ¿no? Hoy en día acabaron de abrir una maestría en Cambridge, no sé si estoy mal,
sobre brujería, no sé si una maestría, un doctorado sobre estudios de brujería, magia y ocultismo. Y de Ujú. repente Occidente pareciera que se da cuenta de que hay unos conocimientos que han sido completamente académicos. Toda la Edad Media está permeada de brujería, de alquimia, de magia, de ocultismo, ¿no? Y que de una otra forma, pues todo fue marginado por el poder de la Iglesia. ¿Cómo Ujú. está instaurado ese poder hoy en día en nosotros, en nuestra psique, en la autoridad de nuestra familia, la autoridad moral, ¿no? Es que somos hijos de Jesús y pues hay una bruja en la familia y que tiene que estar guardada y escondida, ¿no? Pero bueno, eso, perdón, me fui un poco No, a no, compartir mucha. no. Diego, Gracias. De pronto para los que no vivan en Medellín o no conozcan, ahí en el chat pues compartí la imagen desde Google Maps de, digamos, el sector que se conoce como la Alpujarra, donde está abajo la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia. Me imagino que es donde trabajas, Diana, ¿cierto? Que mencionaste Sí, la Alpujarra. Listo, y como vemos al frente, al otro lado de la calle, pues está un parque que se llama Parque de las Luces. sí, Está el puente de San Juan, ¿cierto? Que lo vemos a la sí. derecha, el que está así como oscurito. Entonces, de pronto, para los que no conozcan Medellín, una referencia. Y bueno, pues rápidamente comentar que el nombre de Alpujarra, ¿no? O sea, mientras los compañeros daban sus puntos de vista, hacían su participación, entonces yo pensaba en la palabra Alpujarra, Alpujarra, Alpujarra. Mencionabas a tu mamá, entonces como que la mamá es la que da la vida y Alpujar, Ra, el dios egipcio del sol. Y finalmente, pues que en francés la palabra ombre es sombra. Y bueno, era para añadir eso. wow, genial. Y me pongo a pensar en un puente y el útero, como un puente entre la madre y la vida, ¿no? Un puente entre la vida y la muerte. Como también al nacer, al pujar, atravesamos un puente, un canal, ¿no? Interesante, muy interesante. Me pongo a pensar también en este mapa que nos compartes, el Parque de las Luces, ¿no? Un parque que de una otra forma nos comparte Diana, que trabaja cuidando bosques, cuidando parques, sembrando vida. ¿De qué lugar a qué lugar está atravesando esa parte de la ciudad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Qué te resuena de esto, Diana? En el sueño, viéndolo tú y analizando el territorio en el que estás soñando, ¿de qué lugar de la ciudad estás y hacia qué lugar de la ciudad va ese puente? De un lugar inseguro y desordenado y sucio a un lugar, a un mejor lugar. Al Parque de las Luces. No, 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 el Parque de las Luces ahora está terrible. No, no, pues a otros. Está lleno de lámparas, dirían en Medellín. Está lleno de No, lámparas. está lleno de habitantes de calle. No, así pues como hacia otros barrios, pues que son mucho más bonitos y más seguros. Ok, ok. Bueno, me pongo a pensar en ese lugar a nivel interno. ¿Cuál es ese lugar de lo sucio, de lo que está desalojado, ¿no? De lo que no tiene hogar, de lo que de pronto se ha vuelto un poco animalesco, eh, pero que no por ende no hay un poder allí, ¿no? No hay un Ujú. poder también lo animal como algo instintivo, como algo muy, muy orgánico. Jonathan. Quería como decir algo. Y ahorita hiciste una pregunta de él que era como, ¿qué tipo de bruja te imaginas ser, ¿no? O podría ser. Creo que fue una pregunta clave, pero la respuesta fue muy desde la máscara, por llamarlo de alguna forma. Y tal vez yo me preguntaba como, no, más bien preguntemos qué bruja no quiere ser, porque tal vez eh, detrás de esa bruja que no se quiere ser, hay algo maravilloso por encontrar. O sea, como que siento que digamos, como la interpretación que hemos ido construyendo estaba muy vinculada a como un deber ser y el camino que
estamos transitando un poco, ¿no? Como ese camino, ese puente que es como el camino para ir hacia un nuevo lugar, una nueva forma de ser o encontrarse. Y un poco el habitante de calle y los harapos y todo este cuento también es un poco como con lo marginal de la vida y lo marginal de la ciudad. Y que muchas veces se ha representado como un poco como el rechazo, ¿no? Como que los rechazados de la sociedad, los rechazados como de la civilización un poco, ¿no? O los abandonados de la civilización también. Y, y creo que de una u otra forma como va terminando como dando respuesta como a un miedo de perder lo civilizado al sumergirse en lo brujeril, ¿no? Y creo que por allí ese miedo es lo que termina dando respuesta de no, una bruja buena, ¿no? Una bruja de luz, una bruja que sana. Y siento que de una u otra forma está como en ese lugar, como un poco ese temor, y por eso también preguntaría por qué bruja no quiere ser, también, ¿no? Y no para que seas esa bruja que no quiere ser, sino más bien para tratar de encontrar qué hay detrás de esa bruja que no quiere ser, que puede ser muy enriquecedor para la vida. Wow, muchas gracias, Jonathan. Me gustaría, pues, obviamente que Diana pueda compartirnos un poco, eh, viendo el tema de esa pregunta me parece clave, ¿no? Es, ¿cuál es la bruja que no quiere ser y cuál es ese constructo, ¿no? De la bruja, por ejemplo, que no quisiera ser tu madre, que muchas veces no quiere ser la civilización, que no quiere ser la cultura, ¿no? ¿Cuál es ese, qué sería para ti esa bruja? Pues lo que se me viene, lo que me dice Jonathan es de lo que aporta él, es no quiero ser y no quiero seguir siendo cohibida y coartada con mi esencia y con lo que soy realmente. Porque lo que se me viene en este momento y con lo que les conté, por ejemplo, de la flauta, yo siempre he sido muy artística y claro, desde pequeña me dijeron no puedes tocar flauta porque eso es para los vagos, eso es para la gente que no hace nada y de eso no se vive y entonces por eso estudié una ingeniería y bueno, y me gustó y a eso me dedico, pero también por eso, claro, me he montado en muchas cosas y he dejado de un lado las que realmente son mi pasión. Y me parece importante poder que te permitas poco a poco ir viendo cuál es esa bruja que te da miedo ser para los demás versus esa bruja que realmente es tu propia esencia y con la que fluyes y con la que te hace sentir bien, con la que se te da la gana de ser, literalmente. Ujú, La bruja que se te da la gana de ser, ¿no? Muchas veces como tenemos constructos de, no sé, psicólogo, ¿no? El psicólogo, ¿cómo debe ser el psicólogo? ¿No? Entonces el psicólogo debería estar aquí con gafitas diciendo cómo las estructuras mentales operan y cómo la mente funciona, ¿no? Eh, y de repente hay otras formas que también funcionan y pues son las que uno es, ¿no? Cada ujú. persona decide cómo habitar un arquetipo, cada persona decide cómo le fluye ser lo que se es, que es un poco también parte de la propuesta junguiana de acercarte a los sueños para entender cómo los sueños nos hablan del proceso de individuación, de hacernos realmente lo que somos, ¿no? Con lo que nos comparte Jonathan, podemos ver ahí algo, ¿no? Hay una bruja que ha estado en la sombra por una idea de lo que es la bruja, ¿no? Importante decir es que esta bruja, ¿no? ¿Qué acto simbólico se puede hacer con esa imaginación de la bruja, con esa imagen de la bruja que, mala, negativa, harapienta, no sé cómo pensarlo, ¿no? Como ¿cuál es ese miedo de pronto a atravesar Ujú. ese puente hacia esa bruja que te habita y que eres? Porque me parece interesante ver que la música, por ejemplo, ¿no? Y ya yendo un poco, saltando un poco el análisis racional, te comparto mi experiencia. Eh, pues a ver, yo estudié psicología, estudié filosofía, estudié historia, eh, y pues siempre, desde que empecé la carrera, me interesé mucho por las plantas, muchísimo por las plantas, por el chamanismo, muchísimo.
Y de una otra forma, en un momento de mi vida tenía el chamanismo completamente en la sombra, porque yo tenía que ser el psicólogo clínico, estructurado, ¿no? Hasta que conocí a Jun y fue como para mí Jun es un brujo, para mí Jun es un alquimista que hace ciencia y que hace academia. No quiere decir que, es decir, no quiere decir que a lo largo de la Edad Media, a lo largo de la historia, no hayan habido una cantidad de brujos, alquimistas y magos que hayan hecho una gran academia, ¿no? Una gran propuesta académica. Em, Comparto contigo la fascinación por las flautas. Me encantan las flautas. Colecciono flautas. Ahorita tengo solo unita porque las he ido soltando en el camino. Y en algún momento mi papá decía, por ejemplo, él dejó la academia para irse a tocar flauta por el mundo. Y yo decía, pues sí. Y me ha salido lo más de bien y me ha gustado. Yo creo que de eso se trata. Como, ¿qué significa para ti darle lugar a esa melodía que te habita, a esa flauta que quieres tocar? ¿Cuál es el camino que abre la flauta, ¿no? La flauta tiene todo un mito. La Sí. flauta, está la flauta del fauno, ¿no? Está Ujú. la flauta de las musas. Me parece, yo creo que tú sabrás un poco más sobre mitología de las flautas, ver cuáles son también esos mitos que habitan en ese instrumento y cómo los encarnas también, y de pronto qué significaría atravesar también ese puente de la música. Ok. Sí, es muy Bueno, interesante porque cuando empecé a estudiar música, yo empecé fue con violín y el año pasado que retomé full, alguna vez mandé a arreglar la flauta, es una flauta traversa, y la chica me decía, ¿y en qué empezaste? ¿Cómo fue tu historia? Y yo no, yo empecé con violín y me dijo, pero de violín a la flauta hay mucho, es completamente diferente, entonces me di la tarea de investigar lo que tú dices y sí, hay unas conexiones muy interesantes con la flauta y ahí entendí que por eso llegó la flauta. Tenía que ser la flauta y no un instrumento de cuerda. bueno, los vientos, ¿no? Sí. Los vientos. Mira, esta es mi flauta. Mm. El Zoom no coge el sonido. Bueno, ahí les compartí. Esa es la flauta. Sí, qué interesante, ¿no? Un instrumento también es un instrumento de poder, ¿no? Todo instrumento tiene una conexión con un poder a nivel simbólico, obviamente, y quizás también sonoro. Y bueno, gracias, No, a ustedes, a todos, mil gracias. Muchas gracias a todos. gracias. Diana, tú perdona que yo Eh, no comenté nada, pero no, o sea, me escuchas la No, voz y es como que Tranquila, me dio miedo. tranquila. Pero gracias por Muchas compartir. gracias a todos. bueno, yo quisiera de pronto que, ya que tenemos más o menos unos 10 minuticos, podamos hacer de pronto un círculo de palabra breve, de algunos comentarios de cómo se sintieron este mes, con qué se quedan, con qué preguntas se quedan, qué les gustó, qué les incomodó, ¿no? Estamos en un laboratorio, entonces también aquí todo es ensayo y error. Eh, Agradecerles a Mil, agradecerles a todos, a Pía también, la confianza, la apertura de abrir sus corazones, abrir sus inconscientes, permitir también que ese inconsciente sea un colectivo, ¿no? Yo no sé, yo me quedo con una frase apelando un poco a la tradición antigua de como los sueños de ustedes han sido mis sueños este mes. Yo siento que los sueños que se han permitido compartir se han convertido también en sueños de todos, nos han hablado a todos. Eh, que quiero también agradecer la valentía de poder abrirse. Si yo les soy sincero, hace unos años de pronto no sería tan fácil para mí abrirme y compartir un sueño, ¿no? Eh, y creo que hay que reconocer eso, esa valentía. Gracias por permitirlo. Sé que hay personas que de pronto no tuvieron o prefirieron no compartir un poco los sueños. Esperamos que el próximo año ya les compartiremos un poco por ahí la invitación al próximo año a seguir un poco de laboratorio. Pero bueno, me gustaría que nos pudiéramos escuchar. De pronto, ¿a quién le gustaría compartir un poquito de palabras, ser breves para que podamos escucharnos entre todos? Empecemos con Mayra. Bueno, pues primero me gustaría dar las gracias a Yael y a Milena por brindarnos este espacio. Em,
tengo que decir que hicieron que el tema de los sueños, o sea, que cambiara mi relación con los sueños porque antes era un poco conflictiva por el tema de que tenía muchas pesadillas y no entendía por qué ocurrían esas pesadillas. Y ahora siento que mi momento favorito es irme a dormir para soñar, porque ya cuando entiendes que los sueños pueden ser una herramienta muy poderosa de autoanálisis, le sacas un mayor provecho. Y me pasa eso, que ahora en las mañanas me tomo mi tiempo para escribir los sueños y yo analizarme a mí misma y como darme cuenta de que se está viendo un avance. Entonces, muchísimas gracias a Milena y a Yael por brindarnos este espacio. Me seguirán viendo por acá porque sí quedé muy interesada con el tema de los sueños. Y lo último que se me quedó ahí, que le quería decir a Diana, también conecté mucho con lo que tú mencionas del tema de tu familia, que es difícil como compartir ese aspecto de ti que es importante y es tu esencia. Y pues me gustaría como hacerte dos preguntas pues, relacionadas con el sueño que dijiste para que pues, la analices y como que tú misma seas honesta y te lo respondas. Y esas dos preguntas son, ¿qué pasaría si no pasas el puente y si decides quedarte? O sea, si decides no tomar la decisión y quedarte donde estás. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que pasaría si decides tener el punto de vista de esos habitantes? Si decides coger esas cosas buenas que tú identificas en ellos y integrarlas en ti. Esas son como las dos preguntas que me quedé así por preguntarte y que te invito a que en un momento pues las respondas. Igual pues muchas gracias a todos. Concuerdo con Yael de que los sueños sueños que todos compartieron, como que también los sentí parte de mí porque me sentí muy identificada y decía como que, uy, también me pasaba lo mismo. Entonces ahí conectamos de que el sueño es individual, pero también es colectivo. Sería solo eso. Gracias, Mayra. Vamos con Jonathan. Sí, bueno, yo quiero agradecer por el espacio. Estuve muy dudoso, la verdad, como que me vinculé como ya un día antes de iniciar o algo así. Em, pero creo que el tema de los sueños lo había dejado un poco a un lado, como que me concentré como en otras cosas y no sé, tuve un sueño que me dijo como no, métase, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues al final como que tomé la decisión, entré y creo que es un mundo muy vasto, digamos como que no solamente como los sueños, sino también como el pensamiento junguiano es bastante amplio, complejo y muy denso. Y pues aprovecho para comentar que allí en el chat de la reunión dejé un canal donde abordan como muchos temas y conceptos de Jung, como en videos de 30 minutos más o menos, a veces de una hora, pero pues ahí como que uno puede ir como masticando como los conceptos. Eh, Igual también como agradecer, como a veces no es tan fácil como abrir el inconsciente, abrir los sueños, además también por como esta sensación de sentirse vulnerable y visible, ¿no? Un poco como desnudarse eh, psíquicamente hablando. No es fácil y es como muy interesante el espacio en ese sentido, ¿no? Como que le permite a uno como repensarse algunas cosas allí frente al tema de los sueños y demás. Creo que quedan tareas también, como tal vez como, no sé, tal vez en algún momento también me imaginé como algunas preguntas claves, como de pronto si se pudiese como crear un listado de preguntas claves para interpretar sueños, por ejemplo. Claro, depende un poco como el mismo sueño, depende un poco también como se vaya hilando allí como la conversación, pero creo que sería interesante como esas preguntas claves que uno pueda, por ejemplo, después de escribir su sueño, hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces, como en compañía de la escritura del sueño, pues ir respondiendo esas preguntas sería como también interesante allí como si es posible, ¿no? No sé si, pero sería como Per- chévere. Perfecto, sí, yo lo he venido también pensando.
que yo creo que hay ciertas preguntas generales en función de pronto del método de interpretación del sueño junguiano que se pueden hacer, y pues ya hay preguntas que sí son muy particulares, ¿no? Que parte de pronto de esa amplificación. Pero, por ejemplo, preguntas de cómo me siento durante el sueño es una pregunta fundamental, y así hay otras preguntas. Así que yo creo que voy con Mile a desarrollar un poco también ese formato y se los compartimos. Me gustaría también que pudieran compartir eso, ¿no? Como qué les gustaría aprender, qué herramientas creen que hacen falta. Bueno, es que hay una cantidad de cosas, ¿no? Yo siento que lo que queremos un poco el próximo año con Laboratorio de Sueños es que podamos leer no solamente a Jung, sino también otros textos de diferentes tradiciones, sea por ejemplo chamánica, sea espiritual, sea psicológica, sea filosófica, ¿no? Y ahí de una u otra forma seguir ampliando esa dinámica de los sueños que no tiene límites, ¿no? No tiene límites, y que también a la medida en que nos permitimos escuchar los sueños de los otros se abren una cantidad de puertas, una cantidad de lugares, ¿no? De símbolos. Entonces, bueno, digamos por Hay aquí. algo, Sí, perdón, quiero sí. comentar algo a propósito de esa última pregunta que haces, como ¿qué nos gustaría? Digamos como que estaba pensando en las primeras clases que vienen como con esta intención un poco teórica, un poco también técnica, como de cómo Jung entiende eh, la psique y el inconsciente y lo inconsciente colectivo. Creo que sería pertinente como entender un poco o sea, no sé si entenderlo, pero sí de pronto compartir como la estructura de cómo se entiende desde Jung la psique. Y como esos sustratos allí de la psique, cómo se entiende como un poco como los elementos arquetípicos, cómo se entiende un poco como la idea de la sombra, como estos elementos, y creo que sería un buen punto de partida, sobre todo para las personas que por allí de pronto no conocen absolutamente nada de Jung. Y creo que esa, el entendimiento de esa estructura creo que puede permitir también fácilmente como apropiarse de algunos conceptos y algunas ideas que por ahí de pronto pueden ser muy complejas, pero digamos como que si uno las logra ubicar dentro de esa estructura, uno sabe más o menos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Hay algunas imágenes que he visto que pueden como dar como un poquito esa visión. Ahorita voy a compartir por allí alguna por el grupo de WhatsApp, que lo tengo más a la mano en ese instante. Y, y no sé, es como un aporte como que creo que podría ser como interesante allí, sobre todo para las personas que se acerquen al taller y que no tengan conocimiento de Jung, ¿no? Es un poco eso. Gracias. Perfecto, sí, perfecto. Me imagino, por ejemplo, creando imágenes de los diferentes conceptos y diferentes acercamientos a los conceptos para que podamos también tener como esa materia prima a la hora de digerir, ¿no? Porque lo curioso en Jung es que Jung es psicólogo, pero también es filósofo, diría yo. Entonces él va proponiendo, pero problematizando. Entonces eso hace que se vuelva abierto. El tema de los arquetipos, por ejemplo, queda muy abierto, pero igual es algo que se puede hacer, es decir, se pueden crear como ciertas imágenes y unas ciertas diapositivas donde se, se- no sé, no diría como si se sintetice un poco ciertas ideas para enraizar un poco más la teoría. Así que gracias. Bueno, por acá, Álvaro. Bueno, yo quería agradecerles a Yael y a Mile por, por crear este espacio. Me gustó muchísimo. Em, Perdón por no haber compartido yo un sueño. Siento que soy muy tímido a veces, pero también muchas gracias a todos los que compartieron sus sueños y también permitieron que aprendiéramos de ellos. Definitivamente el curso ha cambiado mucho mi forma de ver los sueños, a pesar de que no tengo ningún conocimiento de Jung anterior, bueno, al menos no muy profundo. Mm, sí, creo que de ahora en adelante los sueños van a tener un papel mucho más importante en mi vida gracias a este espacio, a Mile, a Yael y a todos ustedes que,
que participaron. Gracias. Gracias. Pía. Bueno, no, gracias a Mile y gracias a Yael también por este espacio. De verdad que yo soy una persona que se la pasa soñando. No hay ni un día que no sueñe, es como muy activo y a veces es como tan cansón, pero bueno, y esto fue como también como una apertura a ser mucho más consciente de esos símbolos que aparecen, como el sentir mi sentir de cómo cuando aparece algo, cómo yo me siento, el entender eso, y ir más profundo acerca de estos sueños así bien fuertes que tengo y toda la cuestión. No, no sé, pues me ha ayudado como a comprender mucho más y a ser más como observadora de esto, de este lenguaje, pues, de los sueños. Gracias. Gracias. Ahorita que también Diego nos comparte por acá por interno sobre el cronograma de películas, me parecería chévere que pudieran quedarse en el grupo de WhatsApp por lo menos un tiempito y también puedan poner, por ejemplo, qué películas recomendarían ustedes que estén relacionadas con los sueños, qué libros, qué autores, ¿no? Para que de otra forma también podamos enriquecernos entre todos. Yo puedo compartir varios libros, varios autores, películas también y el punto es que el próximo año el laboratorio también tenga más organización en ese sentido, que podamos, por ejemplo, tener una lista de películas, cuáles vamos a ver en orden, qué libros recomendamos. Yo suelo ser muy, con el tema, digamos, a nivel académico, yo trato de ser muy un solo autor, un solo libro, como para no muchas veces perderse en una cantidad de teorías, porque los sueños pues son una cantidad de propuestas. Pero bueno, podemos también ir como creando como una base de datos sobre este tema de investigación, que el laboratorio también permita ese espacio de investigación entre todos, ¿no? Desde los diferentes intereses. Algunos tendrán unos intereses más espirituales con los sueños, otros más psicoanalíticos, otros más filosóficos, otros más artísticos, y entre todos podamos como nutrirnos. Azul. Bueno, no, muchas gracias a Mile, a Yael por este Gracias. espacio. Eh, Realmente yo llegué a este curso porque necesitaba como también enraizarme un poquito, como entender también que mucho de lo que seguramente eh, lo que podemos conectar, yo le digo el astral, ¿cierto? Por allá en ese mundo desconocido, es como el propio inconsciente manifestándose. Pues yo la verdad es que no sé nada de psicología, no conocía a Jung, me voy enamoradísimo precisamente pues como de este gran autor. Eh, y bueno, es también poder como aterrizar la mirada que tengo de la vida desde las corrientes psicológicas. Yo vengo caminando el mundo del chamanismo desde hace algunos años. Y para mí el aire habla, el agua habla, la tierra habla, los árboles hablan, el gran espíritu se manifiesta por medio de los sueños. Pero siento que también este tipo de cursos y espacios nos permite llegar a un equilibrio, ¿cierto? Seguramente sí hay mucho de ese misticismo, de ese mundo oculto, pero hay otro poquito también de lo que es nuestro propio subconsciente y nuestra psique. Me va encantando porque voy como cogiendo conceptos de los expertos. Pronto yo sigo obviamente encantado con el curso, listico para el próximo año. Y de pronto si se puede ver alguna temática precisamente entre lo onírico y el chamanismo, lo espiritual, lo místico, que yo siento como que finalmente hacen parte como de lo mismo, pero visto desde perspectivas diferentes, sería genial. Gracias Mile, gracias Yael y bueno, espero Gracias, vernos el próximo año. Jefferson. Nos vemos el Gracias. próximo año. Y de eso se trata, ¿no? Yo creo que, como tú mismo dices, son diferentes visiones de unos mismos temas, ¿no? De unas mismas cuestiones. Y lo interesante es poder enriquecernos de todas esas múltiples acercamientos, de esas múltiples interpretaciones. Pues tú sabes que también a mí el tema del chamanismo me encanta, así que
también el próximo año me gustaría que pudiéramos darle más espacio a diferentes autores. Por ejemplo, está Jacobo Guimberg, que también comparte mucho sobre el tema de los sueños. Está Castañeda, que también tiene toda una propuesta de acercamiento a Uy, los sueños. Y Gurdjieff. bueno, Gurdjieff, ¿no? Y bueno, ahí tendremos también mucho para desarrollar y profundizar. A mí me gusta de pronto partir por Jung porque nos permite enraizarlo mucho a nuestra mente occidentalizada, ¿no? Pero si tomamos con diferentes autores, vamos a encontrar una riqueza y una profundidad increíble. Así que bueno, gracias. Ujú. También les agradeceríamos un montón si pueden tomar una fotito, lo comparten en sus historias de nuevo, eso sería genial, sería bello. Y de nuevo les agradezco también mucho la apertura que han tenido, que nadie se ha sentido ofendido, ofendida, que todo ha fluido súper bonito. O sea, es algo que hemos hablado ya del lío también, aparte que es un grupo muy lindo. Nos gustan mucho los aportes que han hecho. O sea, si nosotros no estuviéramos ahí como que dando el pecho, como dice Pía, nos dejaran en pena. O sea, ustedes saben un montón también, no crean que no saben, saben un montón. Y bueno, esperamos seguirnos nutriendo entre todos aquí. Muchas gracias, Mile, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y bueno, ahí quedamos entonces en el grupo. Pronto les estaremos compartiendo los próximos pasos que va a dar el laboratorio. Y bueno, que nos ayuden allí también con las redes, con ese sueño de las redes sociales, el sueño, la ensoñación de Instagram, el algoritmo, que también es todo un hackeo ahí onírico. Así que bueno, gracias y ahí seguimos en contacto. Un abrazo Besotes. por acá, bueno, súper. Yo les Gracias. voy a pedir en pronto, les voy a escribir por interno para que nos compartan de pronto una reseña y recomendaciones también, si hay algunas más privadas, para que podamos realmente fortalecer el espacio. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, hasta Chaito. Feliz luego. diciembre. Chaito a Disfruten todos. Sagitario. Chao, un Gracias. abrazo, chao, chao, chao. Chao.